Este justo se conectó el último. Alguien, y justo se quiere unir a la reunión, me parece que nuestra coordinadora UTP. Mira, justo la alcanzamos a recibir y vamos a dejar ya la sala de clase cerrada porque damos inicio ahora, justo en este instante, a nuestra clase. Como les dije, chiquillos, anteriormente, los micrófonos, por favor, que queden silenciados. Cuando yo les pida o les diga si es que hay alguna duda o si es que quieren tomar la palabra, háganlo. Digan, profesor, por acá tal persona, yo se las doy. Y cuando pida voluntarios para la lectura, también me gustaría que se atrevan, ya que de esa forma las clases son mucho más fluidas, son mucho más dinámicas y, por supuesto, se asemejan mucho más a una clase de funcionamiento normal y no solamente exponencial. Caco, se ve la presentación, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces comenzamos la grabación. Tú me dices OK y yo voy al escenario. Ya, perfecto. Queridos estudiantes, les doy la bienvenida a la segunda clase o al segundo encuentro de lenguaje y comunicación de los primeros niveles medios. Quien les habla desde acá, el profesor Miguel Otárola, profesor de primer nivel medio, encargado de la asignatura de lenguaje y comunicación. Hoy día es nuestra clase número 2 vía Google Meet y nuestra fecha a ingresar esta clase es el lunes 17 de agosto del presente año 2020. Hoy día vamos a trabajar y vamos a reforzar un poquito lo que es el texto expositivo. Vamos a partir diciendo que el texto expositivo, como lo dice su nombre, tiene como finalidad principal exponer. Su finalidad principal, como le estoy presentando en el modelo que les puse acá, tiene una función. La función del texto expositivo es netamente informar. Cuando yo voy a leer un texto expositivo, yo sé que ese texto me va a entregar una información que me la está entregando a través de una explicación. Este texto tiene una organización global que es a través de un modelo de organización que veremos más adelante. Exposición e información. El texto informativo, como les dije, busca informar sobre teorías, hechos, personajes, especificaciones, generalizaciones, predicciones, etc. Pero lo principal que nosotros no debemos perder de foco es que cuando yo leo o cuando yo creo un texto expositivo, tengo que buscar informar. Yo, emisor, busco que mi receptor reciba una información y aprenda un poco más de lo que yo le estoy mostrando. El objetivo central, como les acabo de decir entonces, es la entrega de información. No así como lo vimos en la clase anterior, que dentro de los textos narrativos o de los mundos narrativos, lo que buscaban principalmente era demostrar el mundo interior del narrador. En este caso, lo que se busca es que el escritor o el periodista o el exponedor me informe sobre algo particular. El autor debe ser capaz de dar explicaciones y elaborar puntos claves de información a fin de que los receptores entiendan el por qué y el cómo. O sea, yo como autor no solamente me tengo que preocupar de escribir un buen texto, tengo que preocuparme de la forma como yo estoy escribiendo este texto, ya que tengo que saber y tengo que tener como finalidad que la persona que lo vaya a leer entienda el por qué y el cómo se está explicando. Esta información está condicionada principalmente por dos factores. El primer factor es el mensaje que se intenta informar, el mensaje que se intenta transmitir, y la segunda es que la persona que está recibiendo este mensaje tenga un canal de comunicación acorde para poder entender lo que quiere emitir la persona que está escribiendo este texto. Tipo de información y explicación. Algunas cosas, como las expliqué, mira,
en el mundo cotidiano tenemos diferentes situaciones de vida. Algunas cosas las explicamos nosotros con forma más de broma, con forma más relajadas, en forma menos serias. Y otras, por el contexto, también las vamos a explicar de manera más seria. No es lo mismo hablar de una máquina que de nuestros sentimientos y emociones. No debes olvidar también que hay ocasiones que será muy útil ocupar un lenguaje coloquial o informal, y en otras, en cambio, es imprescindible ocupar una terminología más técnica y de mayor precisión conceptual. Voy a hacer una pequeña pausa, chicos, porque hay alguien que está con micrófono encendido. Ahí sí, y aparte dejamos entrar a un compañero que estaba esperando. Continúo. ¿Ya? Entonces, auditorio y explicación. Es diferente, como les dije, hablar de literatura ante un grupo de estudiantes que ante un taller literario, o frente a escritores o profesores de literatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo que adaptar y debo incluir al discurso el nivel de conocimientos del auditorio. No es lo mismo que yo les haga una clase del texto expositivo a mis estudiantes de primero medio, a que yo entregue esta misma información a otros colegas de lenguaje y comunicación, porque el público donde va a llegar esa información no es el mismo. Por lo tanto, va a cambiar la terminología, va a cambiar también un poco la complejidad de lo que se está explicando y el contexto donde se está hablando. Resumiendo, para informar sobre algo se explica, y para explicar se consideran las características del auditorio. Eso es básico, que no se les olvide. Para informar sobre algo debo explicarlo, y para explicarlo de buena forma tengo que conocer y considerar las características del auditorio. Hasta el momento, chiquillos, ¿alguna duda al respecto? ¿No? Perfecto, continuamos entonces. Profe, tengo una duda, ¿vamos a escribir esto o no? ¿Se tiene que escribir? No, mira, Jesús Arias, yo envié esta información en PowerPoint a todos los grupos de los cursos. O sea, de primero A a primero D, todos tendrían que tener esta información terminando la clase, con la guía y la explicación en PowerPoint. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es que ahora presten mucha atención para que después puedan hacer la guía de manera más fluida. ¿Aclaro tu duda, César? Jesús, perdón. Perfecto. Continuamos, chicos. Situación del enunciado del discurso expositivo. Nosotros vamos a tener 4 aspectos fundamentales. Por favor, esperen un poquitito. Estas cosas pueden pasar, pero les voy a solicitar, como se lo he hecho saber esta clase y la anterior, que no pueden haber micrófonos encendidos cuando estamos explicando, ya que nos dificulta la concentración y el aprendizaje de todos. Entonces, vamos a ver que tenemos 4 aspectos fundamentales al momento de crear un texto expositivo. Primero, es la relación entre el emisor y el receptor. Segundo, la finalidad o propósito. Tercero, el tema o objetivo que voy a trabajar. Y en cuarto lugar, el efecto que esta información va a producir en el receptor. ¿Cuáles son las características que nosotros tenemos que tener en cuenta sobre el emisor y el receptor en la relación que se está dando entre ambos? Primero, el emisor debe poseer mayor conocimiento que el receptor. O sea, si yo voy a explicar sobre un tema, tengo que prepararme para que ese tema sea explicado desde un conocimiento mayor a la persona que lo está recibiendo. Segundo, el emisor adapta su discurso a la edad, a los intereses y a los conocimientos previos de los receptores. Por eso es muy importante conocer hacia quién va dirigido el texto. Finalidad o propósito: informar al receptor sobre algún tema, lograr la comprensión cabal del tema por parte del receptor. O sea, yo como emisor de un texto tengo que esperar que esta persona que va a recibir la información la reciba de manera perfecta, que sea
de tal forma que le quede poco espacio para la duda. ¿Qué temas? Son variados los temas que se pueden trabajar en un discurso expositivo y de diversos niveles de complejidad. Complejidad y carácter del tema puede ser serio o festivo e influyen en su enunciación, o sea, en la forma como yo lo estoy escribiendo o expresando. Y el principal efecto que yo tengo que lograr dentro del receptor es el incremento en el nivel de conocimiento. Si yo tomé a mis estudiantes con un nivel de conocimiento 1, yo espero que al final de la clase por lo menos tengan nivel de conocimiento 2. O sea, yo espero que haya un cambio en el aprendizaje, que la persona vaya mejorando y al recibir la información vaya tomando mayor conocimiento y mayor incremento de lo que se le está entregando. A modo de un resumen aquí en este siguiente mapa conceptual vamos a decir lo siguiente. La exposición se define como la forma del discurso que tiene por objeto transmitir información de forma clara, ordenada y objetiva. Ejemplos de esto son la explicación de un tema, la exposición de ideas, los tratados científicos, los libros didácticos, entre otros. Pero estos 4 ejemplos me están diciendo que lo que yo busco es exponer o transmitir información de un tema específico. Los actores de la exposición conocen algo y tienen intención de transmitirlo. Ese es el emisor. Y el emisor puede ser individual, colectivo, particular, institucional. Por ejemplo, en este momento yo soy un emisor individual porque soy el profesor de lenguaje y comunicación, pero represento también una institución y el mensaje que yo estoy entregando también representa el pensamiento del Centro Educacional de Adultos San Alfonso de Vespertino. Por lo tanto, podríamos decir que si bien yo soy un emisor individual, también estoy avalado por el emisor general, que sería la institución educativa. Este emisor va a adaptar el mensaje al receptor que recibe la exposición adaptada a su nivel. Y el receptor pueden ser de 2 tipos, puede ser una persona o puede ser un grupo. Estructura del texto expositivo. Como la mayoría de los textos, básicamente el texto se estructura y se divide en 3 partes. Introducción, se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. Se dice que muchas veces la introducción es la clave para que la gente lea un texto, ya que es la que me invita y me motiva a leer. Si yo tengo una introducción un poco ambigua o no muy motivadora, posiblemente la persona que vaya a leer el texto no tenga las ganas y diga hasta aquí llego. Desarrollo, se ordenan lógicamente las ideas. Se inicia con un análisis objetivo de los hechos que pueden ser seguidos de uno subjetivo si corresponde. Y finalmente tenemos la conclusión, que es una síntesis y recapitulación de lo expuesto. Se entrega una conclusión derivada de lo anterior, de lo que yo presenté en la introducción y el desarrollo. Puede ser una opinión y además puede entregar sugerencias y proyecciones, siempre con un argumento claro y basándose en lo que yo presenté en el desarrollo del texto. Acabo yo de presentarles la estructura, acá hay un ejemplo, acá hay una opinión, una crítica sobre un autor, dice, introducción, Alex de la Iglesia es dueño de una de las imaginaciones más retorcidas que registra el cine moderno. Eso me está invitando a seguir leyendo el texto. En La Comunidad, que es una película que él hizo, hay un protagonista colectivo y un agente propiciatorio, una configuración típica de Berlanga, pero como además de la Iglesia es un hombre de la generación fílmicamente ilustrada, esta película toma una forma creativa o toma en forma creativa muchos de los tropos visuales de Alfred Hitchcock, que es otro director. O sea, yo en la introducción estoy presentando a Alex de la Iglesia. En el desarrollo estoy mostrando el trabajo de él en su película La Comunidad. Y como conclusión voy a cerrar el tema. Dice, de la Iglesia es uno de los grandes cineastas contemporáneos, un moralista que despliega su sarcasmo trabajando con los materiales innobles de la cultura, de la sociedad y del alma. Pasos para leer un texto expositivo. Básicamente, chiquillos, y esto es una recomendación para todo tipo de textos,
Primero, leer comprensivamente, concentradamente y en un ambiente que les facilite la lectura. Llenar vacíos de significado. Yo voy marcando. Cuando no conozco una palabra, la subrayo y después la busco. Puede ser en un buscador de Google o también puede ser un diccionario, que es el texto ideal para eso. 3, determinar el tema que desarrolla el texto. 4, reconocer el modelo de organización de cada párrafo. O sea, en cada párrafo ir viendo qué es lo que se busca explicar. Y 5, establecer la finalidad del texto. Chiquillos, en esta primera parte de la clase, lo que yo buscaba, o lo que yo busco, es marcarlos un poco en lo que es el mundo del texto expositivo, para que ahora podamos pasar sin ningún problema, sin ninguna complejidad, a la parte de las actividades. ¿Ya? Así que continuamos con la segunda parte, que es el desarrollo de las actividades. Actividad número 1. Aquí yo les proyecto de dónde sacamos la actividad. Actividad número 1 dice, vamos a una lectura, o vamos a realizar una lectura de las páginas 8 y 9 del texto número 1 de lenguaje, que se llama el texto Comunicando lo que somos. Espérense un poquitito, que aquí como que quedó un poco chico esta presentación, se las voy a leer yo. Dice, el texto expositivo. Aquí estoy. El texto expositivo, características fundamentales. En cuanto a su estructura, el texto expositivo, dice la página, se organiza en 3 hitos: introducción, desarrollo y conclusión. También lo vimos anteriormente. ¿Qué es lo que busca? Transmitir información. La información puede ser amplia o especializada. Tiene un carácter objetivo, que debe ser claro, preciso en el lenguaje, evitando la ambigüedad. Puede contener exposición de datos y o explicaciones cuando correspondan. Se plantea un concepto central y se da información complementaria. Un objetivo recurrente en los textos expositivos es dar a conocer algo e instruir. La intención informativa hace que en los textos predomine la función referencial, que la vimos en la clase pasada también, y la función referencial lo que busca es entregar información. ¿Cuáles son los textos expositivos? Los textos expositivos son las noticias, las cartas, los manuales, las biografías, enciclopedias, revistas de carácter científico, artículos divulgativos, reglas de juego, etc. Algunas de las formas que toma el discurso tiene 3 formas principalmente, como yo tengo que plantear la manera específica de escribir este texto. La primera es la definición, que se trata de una forma discursiva, informativa y objetiva, que cumple con todos los requisitos del texto expositivo, por lo que se utiliza frecuentemente. En los textos expositivos, la definición es una de las principales formas que se trabajan. La segunda forma es la comparación, que es un recurso literario que permite mejorar la interpretación y comprensión del texto, permitiendo establecer analogías con otros elementos. También en los textos expositivos muchas veces yo voy tomando puntos de comparación entre elementos para que las personas que lo vayan a leer se armen una idea entre ambas cosas. Y en la última forma son los ejemplos, que aunque a veces sean ignorados al leerlo, porque a veces la gente lee el texto y cuando dice ejemplo se salta el ejemplo, pero el ejemplo es la manera concreta de aprender. Como dice acá, aunque a veces sean ignorados, son muy útiles para explicar conceptos. A los niños se les explica mucho con ejemplos, y yo creo que nosotros como adultos también tenemos que aprender a explicarnos entre nosotros con ejemplos, porque es una manera práctica y específica de lo que se está tratando de explicar. Entonces, dentro de lo que hablamos hay un glosario, que son las palabras que quizás ustedes no las toman muy en cuenta o no las manejan. Ahí se las dejo también en el Power. La actividad número 1 que van a trabajar ustedes en la guía que yo ya se las envié, dice, lee las páginas 8 y 9 de la guía de aprendizaje número 1, comunicando lo que somos, y luego responde a las siguientes preguntas. A, ¿en qué hitos se organiza un texto expositivo? B, ¿cuál es el objetivo de un texto expositivo? C, ¿qué carácter presenta el texto expositivo?
D, ¿qué función del lenguaje predomina en los textos expositivos? E, nombra algunos ejemplos de textos expositivos. Y F, anote las formas que puede presentar un discurso expositivo. Son las tres formas que acabamos de ver. Chicos, ¿hasta acá alguna duda con el desarrollo que tienen que hacer de la guía? No, profe, yo lo tengo listo. No, profe, ninguna. Perfecto. Ahora me gustaría preguntar, ¿algún voluntario, alguien que se atreva a realizar una pequeña lectura de un texto expositivo, chiquillos, para no ser yo solamente quien hable en esta clase y también contar con la presencia de ustedes? ¿Quién se atreve? Es cortito, no tiene una lectura tan complicada. ¿David Morales quiere leer? Atrévanse, chiquillos. Tienen que atreverse, de verdad que es importante. Yo hoy día voy a hacerlo yo, pero yo tengo la confianza de que las próximas clases ustedes se van a atrever más. ¿Ya? Así que no tengan vergüenza, ni que el tartamudeo. Es difícil hablar frente a una cámara a veces y no saber que alguien te está escuchando, pero tenemos que atrevernos, chiquillos. El teletrabajo es de esta forma y la idea es que participemos todos de manera colectiva y mucho más participativa. Vamos a hacer entonces... Profe, ¿te puro leer nomás o qué? No, solo leer el texto que yo voy a proyectar, Marixa Mellado. ¿Me quiere ayudar? ¿Qué dijo, profe? Solo leer el texto que yo voy a proyectar. ¿Quiere ayudarme usted? ¿Y todo el texto? No, hasta donde yo te diga y yo continúo. Mitad, mitad y mitad. Y así lo hacemos como trabajo colectivo. ¿Ya? Ya, profe. Perfecto. Seguimos. Gracias al estudiante se valora la participación. Chiquillos, esta parte la voy a decir yo. Antes de leer vamos a hablar. Sin duda, de que cada quien tiene su historia y ha aprendido muchas cosas a lo largo de su vida. Esto implica que normalmente tenemos algunos conocimientos previos acerca de diversos temas o de cosas que suceden o existen en la realidad. Por esta razón, iniciamos la siguiente actividad con la lectura de El Mensajero. ¿Ya? Entonces, Marisa, yo te voy a pedir que tú leas hasta donde estoy marcando con la flechita hasta Concepción y yo finalizo la lectura. Continuamos con el siguiente texto expositivo, informativo, que nos va a leer nuestra compañera. Al exhibir a sus víctimas y escribir la frase que... El Mensajero. Tribus urbanas en Parque Santiaguino. La Quinta Normal, enclave Hip Hop. Algo más de 10.000 jóvenes se dieron No veo nada. Profe, ¿puede hacer a las letras? Espérame. Lo que pasa es que hay alguien que tiene el micrófono no silenciado y eso nos dificulta en escucharnos todos. ¿Ya? Se van a silenciar y yo continúo acá. ¿No alcanzas a leer bien, Maritza? Es que se ve muy chico. Hablemos. Profe, Dígame. ¿le ayudo un poco hasta donde llegue? Ya, usted comienza entonces. Maritza, lo que pasa es que si estás con teléfono se va a ver poquito. Vamos a dejar a la compañera que nos ayude. Muchas gracias. Continúe. El Mensajero, tribus urbanas en Parque Santiaguino. La Quinta Normal, enclave Hip Hop. Algo más de 10.000 jóvenes se dieron cita este sábado en el primer encuentro de Hip Hop, realizado en la comuna de Santiago. En años anteriores se realizaron actividades similares en las comunas de El Bosque y San Ramón, pero nunca fueron tan masivas como la del pasado sábado. El evento fue convocado a través de las redes sociales por agrupaciones hijoperas. En la oportunidad también estuvieron
presentes conocidos DJ capitalinos como Dark y Under, y un importante número de jóvenes dedicados al graffiti, quienes, mientras los grupos de hip hop hacían vibrar con sus rimas al público juvenil, pintaron lienzos y rodeaban el escenario. Cabe destacar que en el evento llegaron jóvenes venidos de las regiones de la quinta y sexta región, además de un grupo de Concepción. El objetivo del encuentro era poder juntar a diferentes exponentes de la cultura hip-hopera y mostrar sus creaciones. La actividad comenzó pasada las 2 de la tarde y finalizó cerca de las 22 horas. De acuerdo a la información entregada por Carabineros de la Tercera Comisaría de Santiago, el encuentro terminó sin incidentes, salvo 5 personas que fueron detenidas por ingerir alcohol en la vía pública. A juicio de los organizadores, el evento fue muy exitoso, dada la masiva respuesta de los jóvenes amantes de versos y el ritmo, y que cada día suma más adherentes, entusiasmados por el interés de los jóvenes. Declararon que planificarán para septiembre otro encuentro similar, esta vez en la zona norte de Santiago, porque en todas las comunas hay jóvenes que quieren rapear y tener la oportunidad de mostrar su arte y su verdad. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es su nombre, señorita, que no la puedo ver ahora en pantalla? Solange Enríquez. Perfecto, Solange. Agradezco tu participación, felicito tu lectura, que está demasiado buena, y la idea ahora es que podamos revisar las preguntas que se van a hacer a partir del texto. Antes de que vayamos al desarrollo de esas preguntas, súper importante ver en el texto que acabamos de leer un poquito lo que busca un texto expositivo. Primero, en esta parte que estoy rodeando con la flecha, nos presentó y nos hizo una introducción de lo que se iba a trabajar. Luego, el desarrollo fue lo que se hizo en Quinta Normal en ese encuentro de tribus urbanas. Y finalmente, el último párrafo es la conclusión, la que busca cerrar todo lo que se habló y dejar un gustito de motivación y de aprendizaje en los lectores. Todo esto se hizo también mucho con ejemplos, con descripciones y con comparaciones, que eran las 3 formas principales que se ocupan en el discurso expositivo. Entonces, las preguntas que están en la guía, que yo se las mandé, dicen: ¿de qué se trata el texto? Confirmó lo que usted... ¿de qué se trata el texto? ¿Confirmó lo que usted pensaba antes de leerlo? B, ¿dónde se realizó el primer encuentro de hip hop de la comuna de Santiago y cuál fue el número de asistentes? C, ¿qué significa rapear? D, ¿cuál es su opinión, o cuál es la opinión, perdón, de los organizadores? E, ¿cuál podría ser la causa de que la actividad en la Quinta Normal fuera más masiva que las anteriores? F, ¿por qué cree que el texto afirma que la actividad terminó sin incidentes? G, señale cuál es la idea principal del texto. H, ¿estás de acuerdo con que deben continuar organizándose eventos de este tipo? ¿Por qué? Y señale 3 características del texto expositivo que se evidencian en la noticia del mensajero. Y aquí yo les puse un pequeño mensaje antes de terminar la presentación que dice: la educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Yo espero, chiquillos, que la clase haya sido de gran utilidad para poder responder la guía que les presenté. No sé si hay alguna duda, algunas palabras al cierre de parte de ustedes. Siempre es importante tener percepción de lo que los estudiantes también piensan al respecto, o si es que tienen alguna duda, hacerla saber. Doy la palabra para si es que alguien quiere hablar. Vamos a darle la palabra a Solange Enríquez. Es que tengo una consulta, que me confundí. Aparte de lo que usted está, las preguntas que salen en la guía, en el texto, está en la otra guía, ¿verdad? Son 2 actividades con el mismo concepto. Mira, lo que pasa es que yo puse las actividades por separado en el PPT, ¿ya? Pero en la guía, esos son los 2 ítems que tienen que responder. La guía de trabajo, que está en formato Word, tiene las mismas preguntas que yo acabo de hacer en el PPT que acabamos de leer. O sea, con la guía estaría todo resuelto. Ya.
Ujú. Sí, porque yo estoy como ¿Alguna otra duda? realizando la guía y aparte las preguntas que están en el PPT que está usted poniendo, por eso. Pero son exactamente las mismas. Ya. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna Profe. otra duda al respecto? Yasna, Tengo una duda. El que sabe que en las preguntas hay varias que son iguales, como la D que dice miren el texto y digan qué tipo de texto es. La F que dice de qué se trata el texto. Y hay otro que dice lo mismo. Es como que uno como que tiene que responder casi lo mismo, pero es diferente. a ver, déjame presentar y tú me dices, dame un segundito, Yasna. Lo que pasa es que hay preguntas que son similares, pero no iguales. Sí. Tú me dices, en esa, ¿cierto? A ver, No. espera. No, espérate. En esta me dices tú. Sí, hay como tres que son súper iguales las Lo que pasa las tienes preguntas. pero- tienes que presentar atención en estas palabras. ¿En qué hitos se organiza? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué carácter presenta? ¿Y qué función predomina? Porque podemos decir que presenta un carácter formal. ¿Y qué función predomina? La función referencial. O sea, las preguntas pueden ser parecidas, pero todas tienen una respuesta distinta que aparecen en esta parte. En esta diapo tenemos las respuestas a esas preguntas. ¿Ya? Léelo con mucha atención porque te vas a dar cuenta que esas palabras en los hitos que se desarrollan, la función que predomina, vas a poder verlas y poder responderlas de buena manera. Ya. Esa era, es que como hay tres que dicen lo mismo, o sea, no dicen lo mismo, son diferentes las Son formas como lo diferentes, dicen. pero se parecen. Por eso hay Sí, que ser sí, bien analítico al momento de responderla y con el texto en mano ir viéndolo. ¿Ya? ya. Chiquillos, ¿alguna otra duda? Entonces, solo agradecer la participación de todos, la presencia de todos, agradecer a Carlos Tobar, a Caco Tobar, que nos ha apoyado durante estas 2 semanas con la grabación de las clases. Gracias por el compromiso, Caco. Agradezco también a la coordinadora UTP, la señora Shirley Mella, que hoy día nos acompañó en nuestra clase. Y espero verlos el próximo lunes, chiquillos. Vayan registrando todo, vayan guardando todo, para que al momento de pedir la información ustedes tengan las guías que se han realizado hasta la fecha. ¿Ya? Entonces, sin nada más que decir, me despido de ustedes, que tengan una excelente tarde-noche, chiquillos, y sigan colocando... Profe, una consulta. Dígame, Vale, profe, gracias.